temas interesantes surgen a veces, ¿no? Con una simple palabra que uno escucha, de repente se te vienen a la mente muchas cosas para reflexionar de lo que está sucediendo en el mundo. Recuerdo cuando Putin, ¿no? Dijo que la guerra deja de ser una guerra en el plano espiritual, en el plano material, para pasar a un plano espiritual. Y yo creo que en Occidente muchos lo tomaron como, no sé, algo, no sé si propaganda, pero algo como es sin sentido, ¿no? Algo excesivo. Y la reacción quizás fue porque de este lado del mundo, uno habla de muchas veces del mundo occidental, aunque algunos se enojan, yo creo que se perdió eh, la costumbre, ¿no? De pensar en lo espiritual eh, sin sentirse mal, ¿sí? Pero que no nombremos, que no hablemos las cuestiones teológicas, las cuestiones espirituales, yo creo que no significa que no exista, ¿no? Significa que de cierta manera lo dejamos de entender. Y la guerra espiritual, por supuesto, no reemplaza la guerra material, sino que la antecede de alguna manera y la atraviesa también. Yo creo que ningún conflicto de esta magnitud que estamos viendo hoy se sostiene solo con armas, solo con sanciones o con los ejércitos. Yo creo que se sostiene también con una idea de hombre, con una idea del bien, con una idea de límites, ¿no? Y cuando estas ideas colapsan, el conflicto creo que deja de ser territorial y pasa a ser civilizatorio. Y desde esta mirada católica, por lo menos, que intento dar, lo, lo espiritual tiene su importancia, para mí al menos, ¿no? Es el orden profundo que estructura lo humano. Yo creo que es la respuesta a una pregunta que muchos no quieren hacer, la quieren borrar, ¿no? Que es ¿qué es el hombre y para qué existe? Porque cuando esta pregunta desaparece literalmente de lo cotidiano, la política, lejos de transformarse en más racional, yo creo que se vuelve muchísimo más peligrosa. Y hoy Occidente vive una crisis que no es solo económica ni institucional, es una crisis de sentido, porque se habla de progreso y mientras vemos que se degrada pero tremendamente el ser humano, ¿no? Se habla de libertad y qué libertad tenemos. Se multiplican los derechos porque hay un montón de derechos de minorías, pero se desarma a la persona, ¿sí? Al individuo, a la comunidad, a la sociedad. Y el hombre, de cierta manera, es proclamado el centro del mundo, al mismo tiempo que es reducido a un recurso, a un dato, a un algoritmo, a un número, a algo descartable, ¿no? Y yo creo que ahí aparece algo que no es muy nuevo, y que lo hemos hablado en varias oportunidades acá en el programa, que es la exaltación del yo, ¿sí? Combinada con la destrucción del propio ser. Tanto deseo o todo deseo debe ser validado, pero ninguna responsabilidad debe ser exigida a este ser, ¿sí? Entonces, cuando hay un límite es sospechoso, pero el control se agranda, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Se eliminaron la trascendencia de las personas. Y el resultado yo creo que no es que nos emancipamos, sino que todo lo contrario, ¿no? Nos tornamos mucho más dependientes. Y desde de la teología católica, por lo menos eso tiene, yo creo, viéndolo, tiene un nombre bastante claro, ¿sí?
y que algunos ya están dejando de mirarlo con burla. Y yo creo que cuando uno habla de Satanás, que suena tan raro, yo creo que Satanás mismo no es el simple causa sin desatado. Yo creo que es la negación de este orden, ¿no? Yo creo que la rebelión contra el límite que termina destruyendo aquello que pretende liberar, ¿sí? Y, y la política contemporánea yo creo que encaja perfectamente en estas lógicas, ¿sí? Porque si observamos los estados que tenemos actualmente, no integran, sino no contiene al ser humano, ¿sí? Todo lo contrario, son sistemas que ya no forman porque las sociedades ya no, no tienen esperanza de futuro, ya sobreviven, están como anestesiados, ¿sí? Entonces, las comunidades también desaparecen y los pueblos quedan sin sentido. Y yo creo que este orden ya no se sostiene, este orden que nosotros solíamos conocer por la convicción de que hay algo que está bien, de que se está haciendo algo bien, sino más bien se sostiene por la anestesia, por el cansancio que tiene el ser humano, ¿no? Entonces aparece lo que yo diría como el satanismo, aquello que exacerba el hombre, ¿no? Como centro del universo, como Dios de su propia existencia. Él se pone como superior, no encuentra nada superior a él. Entonces, y aparece también el transhumanismo, ¿no? Que muchos hablan, ahora casi no están hablando, porque parece, en algún momento tenía un auge de transhumanismo, y yo pienso que en este punto el transhumanismo es la destrucción total del hombre, ¿no? Del ser humano. Y yo creo que es una consecuencia lógica de este proceso. Primero, el satanismo, que uno también encuentra eh, una explicación para tanta maldad, ¿sí? Para tantas cosas que el ser humano es capaz de hacer. Vamos al tema Epstein, por ejemplo, que es un ejemplo claro, ¿no? De la maldad, de una conspiración, si se quiere, ahí, una secta, si se quiere. Entonces, viene después, una vez que te destruyen moralmente, espiritualmente, viene esta cosa de transformar al hombre, ¿no? Porque ahí es un poco más complejo, es como decir, bueno, nos están destruyendo totalmente, tenemos que mejorar al ser humano y lo diseñamos de acuerdo a lo que nos parece. Y entonces yo creo que es un tema muy complejo porque una humanidad que renuncia, ¿no? a su límite también renuncia a toda su responsabilidad. Y una humanidad que no es responsable es muy fácil de gobernar porque no tiene culpa, ¿sí? Y por eso yo creo que la guerra espiritual no se libra solo ¿qué puedo decir? En los discursos. Yo creo que se libran en las mismas leyes que tenemos, en la tecnología, si se quiere, ¿no? En cada política que uno vemos que atenta claramente con el ser humano. Y yo creo que esto nos deja en una posición o nos deja en un problema bastante grave. Y el problema no es que Occidente haya dejado de creer en Dios. ¿Sí? Yo creo que el problema, eso ya ocurrió si miramos varias veces en la historia. Yo creo que el problema es que decidió creer que podía ocupar su lugar, como dije antes, que podía redefinir al hombre sin pagar ningún precio, que podía vaciarlo de trascendencia sin conservar esa dignidad humana, ¿no? Y esto
yo creo que no es un error intelectual, sino que es un error espiritual y político, porque cuando una civilización deja de reconocer un orden superior, no se vuelve neutral, ¿no? Se vuelve, como vemos, arrogantes. Y cuando el hombre se cree autosuficiente, deja de verse como una criatura, ¿no? Empieza a verse como algo superior. Entonces ahí comienza la verdadera decadencia. Ya no hay límites, ya no hay culpa, no hay responsabilidad. Todo todo es correcto, todo vale, ¿sí? Y yo creo que si lo pensamos fríamente, Satanás no gobierna imponiendo el caos, sino que gobierna cuando logra que el mal parezca razonable, cuando la deshumanización se presenta como un progreso, ¿no? Cuando la renuncia al sentido común se disfraza de libertad. Y gobierna cuando el hombre deja de preguntarse quién es y se conforma con sobrevivir, ¿no? Dentro de un sistema que lo toleras mientras no moleste. Y yo creo que hoy siquiera se persigue al hombre por creer. Yo creo que se lo vacía para que yo no tenga nada en qué creer. No es lo mismo. Nos cansa, ¿no? Se cansa, se lo cansa, lo fragmenta, lo endeuda, lo entretiene, lo controla. Y cuando ya finalmente no espera nada, cuando acepta vivir sin horizonte, como vemos mucho, el sistema entonces ya lo declara estable, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que una sociedad que solo aspira a mantenerse de pie, a sobrevivir sin verdad, sin finalidad, en definitiva no está viva, ¿sí? Está como un zombie, está contenida. Y yo creo que una humanidad contenida no necesita las cadenas visibles, ellas mismas se las ponen. Entonces, por eso se gobierna sola, desde el miedo, desde la resignación, desde el agotamiento. Yo creo que eso es lo que está en juego. No hablo de una discusión teológica ni una guerra cultural superficial, ¿no? Yo creo que está en juego si el hombre va a seguir siendo hombre como ser humano o si va a aceptar en nombre del orden y de la comodidad convertirse en algo menos que eso. Bueno, chicos, porque cuando una civilización ya no puede sostener una idea fuerte de lo humano, yo creo que no está evitando la caída, sino que está agonizando. Y vemos como día a día, al menos en Occidente, el ser humano está agonizando, ¿no? Entonces, deberíamos preguntarnos si esto es solamente una cuestión política, ¿no? Si es algo un poco más complejo, ¿sí? ¿Qué queda del hombre cuando renuncia a su alma para no molestar al sistema que lo mantiene a flote? Bienvenidos, bienvenidos a Muy Espejos.